told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Felices madrugadas para aquellos que tienen una hora parecida a la mía. Y feliz mediodía a nuestros amigos del otro lado del charco, y feliz noche o feliz tarde a todos nuestros amigos que nos sintonizan desde prácticamente Asia. Por ahí vienen las estadísticas que hay algunos amigos obviamente de Australia, que está nuestro amigo Rodolfo por allá, pero ya volvió a aparecer gentecita en Japón. Debe ser que andan por ahí de vacaciones en Japón y nos están viendo, así que un fuerte abrazo para todos ustedes, ¿ok? ¿Qué tenemos en pantalla? ¿Qué es ese poco de líneas que tenemos en pantalla? Tenemos a Bitcoin en gráficos de una hora, ¿ok? Gráficos de una hora. Pero antes de entrar en materia, realmente, pues como se han dado cuenta, he estado publicando videos en las madrugadas. Tengo problemas con la energía eléctrica durante el día. Me ha costado dar clases, me ha costado operar. Ahí voy poquito a poquito. Entonces, para mis estudiantes, mañana igual voy a pasar el link, ¿ok? Y si una hora antes yo veo que está todo bien, perfecto, tenemos clases. Si una hora antes tengo problemas con la electricidad, tengo que suspender, porque no es que no tenga luz completamente todo el tiempo, sino que hay muchos bajones eléctricos. O sea, que la electricidad sube y baja así como hace Bitcoin a veces de loco. Y obviamente eso quema los equipos. Ya he reventado 2 UPS y hasta los protectores. Entonces, ténganme paciencia que ustedes saben que yo a veces tardo, pero cumplo, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros por aquí en pantalla? Vamos a gráfico y otra cosa. Ay, Rafael, pero dime por fin que se va para arriba o va para abajo. En el video de ayer, porque vamos a acerca del video de ayer, nosotros estamos hablando, para entrar en materia, de Bitcoin puede sorprender de acuerdo a los datos de la tasa de interés, porque hoy se dieron los datos de la tasa de interés y los datos se mantuvieron, ¿ok? Si nosotros vamos aquí el día de ayer, mantuvieron los datos de las tasas de interés, los tipos de las tasas de interés en 5.50, pero fíjense que eso fue una noticia y debió haber movido el mercado fuertemente al alza y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Por muchas razones, pero porque todavía no está claro de que realmente eso sea la finalización de la subida de los tipos de interés. Todavía hay una puerta abierta de que pueden subir 0,25 puntos más. Por lo tanto, eso sería un movimiento, un golpe muy duro al consumo. En este momento el consumo todavía sigue activo. Todavía los datos de empleos no siguen digamos, no están alarmantes, pero eso también tiene otras causas, y es el hecho de los empleos online, los empleos desde casa. Ha logrado sopesar un poquito esa acostumbrada ola de desempleos en momentos de crisis. Pero eso lo voy a dejar más para el video del SP500. Lo cierto es que nosotros publicamos que se pudiese dar un movimiento fuerte, pero que teníamos una opción, porque hay una disparidad últimamente entre el SP500 y Bitcoin. Y por aquí un compañero, bienvenido, nuestro amigo William Coronel, bienvenido aquí al canal. Sé que es la primera vez que veo un video y con mucho respeto me hace una observación, el cual tengo que decir que él tiene razón, ¿ok? Él tiene razón cuando me dice aquí, Rafael, esto es para que vean que yo leo los mensajes. Aquí sí que un abrazo a mi amigo Miguel, a Manuel, a Gisela, que siempre está súper activa, y por supuesto a nuestro amigo William y nuestro amigo Jesús, que respondieron por ahí los mensajes. Él habla aquí con respecto, y ya lo vamos a mostrar un momentico en pantalla. ¿Qué pasó aquí? No me quiere rayar, ráyame, ok. Con todo respeto te corrijo que este es el primer video que veo tuyo, gracias William, pero para mejorar la operativa, la relación entre Bitcoin y la bolsa es positiva y fuerte en 0.8, o sea, que la relación si sube, una subirá la otra medida en 365 días. O sea, si sube una, sube la otra, y si baja una, sube la otra. Y él tiene razón, porque él está tomando la medición de los últimos 365 días. ¿Ok? Amigo William. Y ahí tiene razón. Si yo tomo
toda la base de datos de 365 días, la relación entre el SP500 y Bitcoin es muy estrecha, ¿ok? Es bastante estrecha. Pero, últimamente, sobre todo este año, esa relación no se ha venido dando y ya te lo voy a mostrar un poquito en pantalla. ¿Ok? Entonces, obviamente, si yo meto los datos 365 días, tiene razón. ¿Ok? Tampoco es que se ha disparado completamente, pero sí hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Qué tenemos nosotros aquí en pantalla? Ayer dejamos en gráficos de una hora que Bitcoin pudiera retroceder a la zona de los 26.700, 26.800 y tener un movimiento de repunte al alza. Cosa que sucedió. ¿Ok? Yo no lo operé, yo le dije que yo estoy teniendo paciencia con Bitcoin. No he operado esto, yo sigo pendiente de mi SP500 por ahora, ¿ok? Pero sé que algunas personas de ustedes sí lo operaron, ¿ok? Así que felicitaciones a mi amigo José y a mi amigo, por aquí lo tengo anotado, a Andrés, que también lo operó, ¿ok? Que está en ganancia, pero fíjense que la subida no ha sido fuerte. O sea, Bitcoin toca la zona, entra en el long, pero la subida no ha sido fuerte. Y si nosotros vemos en gráficos de una hora, prácticamente esto está en zona de compresión y no hay todavía intención de un movimiento fuerte al alza. Partiendo de esto, ahora vamos a actualizar nuestro análisis en gráficos de 4 horas. Fíjense lo siguiente. Yo estaba esperando que tal vez motivado al dato de inflación, del dato de las tasas de interés, tal vez la bolsa se hubiese mantenido un poquito lateral, algún movimiento alcista y Bitcoin reventara fuertemente al alza buscando la zona de los 28.000, ¿ok? Buscando la zona de los 28.000. Y eso no ha sucedido, al contrario, se ha mantenido en un lateral, ¿ok? El cual voy a borrar aquí todo este momento. Y es un lateral que me está mostrando no solamente divergencias bastante pronunciadas en gráficos de 4 horas, ¿ok? Sino que siguen los golpes, y ya les voy a mostrar, siguen los golpes al precio de que cada vez que le cuesta subir, ¿ok? Cada vez que le cuesta subir el precio, hay una fuerte caída, hay un fuerte movimiento. Vean esta vela en 4 horas, que esta se originó, que fue la que cayó ayer. Vean esta velita aquí con el volumen. Entonces, hay fuertes volúmenes para que el precio caiga. Entonces, yo sigo pensando que esto es una zona de distribución. Obviamente, meter un short ahí es bastante complicado. A Bitcoin se puede buscar otras alternativas, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, yo estoy en short en MKR, ¿ok? MKR, un shortcito ahí pequeñito, ¿ok? Pequeñito. Por aquí lo tengo en BIN es poquito, mire, como con 20 dólares, voy aquí $1 a favor, ¿ok? En BIN porque ya está bastante extendido y aquí también tengo marcada ya una divergencia. En el caso de MKR, aquí se los dejo donde yo estoy metido aquí, ¿ok? Entonces, en el caso de Bitcoin hay que tener un poquito de cuidado en short porque hay muchas zonas de soportes, o sea, hay muchas zonas de soporte. Entonces, digamos, no es una operativa tan clara con respecto al short. Ahora, ¿se puede ir a la altcoins a buscar opciones de short? Sí. Entonces, lo cierto es que cuando a mí las criptomonedas en gráficos de 4 horas, vamos a colocar aquí ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el mouse? No me quiere mover la pantalla. Ok, vamos a expandir un poquito más para que lo veamos más claro. Tengo divergencia bajista en 4 horas, pero cuando yo tengo un triángulo simétrico en las criptomonedas, los que me siguen de hace tiempo saben, no me gusta meterme aquí. Él puede romper por arriba o por abajo, pero normalmente en cripto hace esto. Da un movimiento fuerte a la parte baja y luego es que vuelve a buscar el punto de eje, o sea, los 27.000. Y eso sucede, entonces eso sería una ruptura de la tendencia que tenemos en gráficos de 4 horas o diario y sería una ruptura, un pullback para seguir cayendo. Entonces, tomando en cuenta eso, yo en Bitcoin me sigo manteniendo quietecito, estaría buscando opciones de short en algunas altcoins que ya estén extendidas, que ya tengan un movimiento muy extendido, como el que te acabo de mostrar de MKR, ¿ok? Ya con movimientos que estén muy pequeñitos, muy iniciales, hay que tener un poquito de cuidado con respecto a eso. Entonces yo con Bitcoin me mantengo alerta,
ok, me mantengo alerta, no voy a operar Bitcoin todavía, ok, felicitaciones a los que están operando, pero aquí yo lo dejo nuevamente. Triángulo simétrico en criptomonedas para mí es hacia abajo. Ahora, Rafael, yo quiero operar Bitcoin, ok, tú no quieres operarlo, yo lo quiero operar, me dice mi amigo Juan Pedro Alfredo. ¿Qué sería lo mejor? Bueno, yo en un triángulo esto yo no me metería. Si yo tuviese la necesidad de operar Bitcoin, yo identifico una zona de soporte por la parte baja y esperaría nuevamente otra ruptura, como la de ayer. ¿Ok? Me rompa por la parte baja, me llegue a un soporte y a partir de ahí me iría tal vez a buscar un rebote alcista. ¿Por qué no me meto en short? Porque Bitcoin, como está en una zona de compresión, puede ser que tú metas un short y saque un velazo fuerte hacia arriba. Entonces, ahí donde estamos nosotros, sea en long o sea en short, tendríamos un stop loss algo separadito. Tendríamos que buscar porque no hay nada arriba. Mira, el siguiente perfil de volumen para un short en Bitcoin está arriba de los 29.600 aproximadamente. Entonces, desde ahí, desde los 27 a los 29.000 no hay nada. Si tú ves el perfil de volumen, no hay nada que lo detenga. ¿Ok? No hay nada que lo detenga. Entonces es un stop loss muy grande. Entonces sería bastante riesgoso operar. Ahora bien, vámonos a buscar nuestro libro de órdenes. ¿Qué nos dice el libro de órdenes? ¿Ok? Vamos a ver por la parte alta. Fíjense, en futuros no hay muchas órdenes. No hay muchas órdenes. O sea, esto que está aquí no tiene nada que ver con lo que había ayer. Esto se lo puede consumir una orden en el mercado tranquilamente. Por la parte baja. Fíjate que están los 26.900 y los 26.000. Estas serían las zonas de soporte para buscar esperar el precio. 26.900 es la primera que está y la otra un poquito más clara, los 26.000. ¿Ok? En el caso de futuros. 26.500 pudiésemos también tomarlo en cuenta como una zona donde el precio pudiese rebotar. 26.500, 26.000. ¿Ok? Vamos a colocarlo por aquí en el gráfico. Ok, vamos a colocarlo en el gráfico. Vamos a volver a borrar esto. Y vamos a ubicar o menos por aquí 26.500, que sería esta primera zona que coincidiría con el perfil de volumen. Ok. Esto que está aquí. Y la próxima zona, los 26.000, que es donde está el perfil de volumen más importante. Entonces, por eso yo más que entrar ahí en esa zona, en los 27, en long o en short, yo esperaría que si el precio me cae, por ejemplo, los 26.500, a partir de ahí pudiese abrir un long, no to the moon, no to the moon, es un longcito, ¿ok? Un longcito ahí para buscar el rebote al alza. De esa forma, yo operaría Bitcoin. Si vas a hacer short, en este caso, yo lo haría buscando alguna altcoin porque en este caso el stop loss me quedaría muy lejos, ¿ok? Este sería mi resumen con respecto a Bitcoin. Ahora bien, vamos a mostrarle un poquito sobre la relación. Vamos a ubicar aquí esto. Vamos a la relación de Bitcoin con el S&P 500. Nosotros lo ponemos un gráfico semanal. Déjenme para ubicar aquí el indicador. Vamos a tapar el indicador aquí un momento. Esto que ustedes estamos viendo aquí es un gráfico semanal en Bitcoin. Vamos a ponerlo en líneas. Vamos a ponerlo en líneas. La línea azul es Bitcoin. ¿Ok? La línea azul es Bitcoin. Ahora bien, voy a agregar el S&P 500. Voy a agregar el S&P 500. La línea amarilla es el S&P 500. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Prácticamente hasta octubre del 2022, la relación era muy parecida. O sea, muy parecida. O sea, todo este tramo es muy parecido. Por eso que digo a mi amigo que él tiene razón si yo tomo 365 días en la medición para ver la disparidad. ¿Ok? Ahora bien, observa cómo está el gráfico desde octubre
hacia la derecha, hacia la actualidad. ¿Ok? Estoy en gráfico semanal. Esto, si tú te vas a temporalidades más pequeñas, se nota más. Fíjate cómo hay tramos. Hay tramos donde la bolsa cae. ¿Ok? Donde la bolsa cae. Pero Bitcoin inicia la tendencia alcista. Y aquí está otro tramo donde la bolsa empieza a subir fuerte y Bitcoin empieza a caer. Repito, esto es un gráfico semanal y tal vez un puntico más allá no se nota tanto. Y fíjate que el último movimiento, la bolsa mantiene ese movimiento fuerte alcista y Bitcoin hace un rebote y vuelve a caer. Y justo en este último periodo, si lo bajamos un poquito más, vamos a irnos a gráfico diario. Aquí lo vamos a observar con más claridad. Fíjate cómo la bolsa, que es la línea amarilla del S&P 500, cae y Bitcoin sube. Entonces, en el último periodo, esta paridad se ha venido modificando, ¿ok? Por eso es que los mercados no son eternos. ¿Y por qué no son eternos? En el sentido de que todo el tiempo se va a comportar igual. Porque los participantes van cambiando y segundo, el contexto va cambiando. Bitcoin se ha venido manejando exactamente como la bolsa porque cada vez que había dinero, pues la gente invertía en Bitcoin, invertía en la bolsa. Ahora están tomando decisiones. Si yo me quedo en bolsa con todos los riesgos que hay en la bolsa en este momento, ¿ok? O ahora me refugio en Bitcoin tomando en cuenta lo que se habla de él como el oro digital, ¿ok? Apertura de los ETF, tipo de cosas. Entonces, eso ha hecho que se empiecen a mover un poquito distinto y que esa paridad que traíamos durante mucho tiempo se ha venido perdiendo. Entonces, obviamente, digamos, no es que exactamente el mismo día que sube baja el otro, pero ya no es igual, ¿ok? Ya no es igual. Hay que irlo revisando poquito a poco y hay que entender que en el caso de Bitcoin tiene muy poco historial como la bolsa, ¿ok? Como la bolsa, pero ya esa paridad en el gráfico, sobre todo tomando este año, no es tan igual como la otra, ¿ok? Así que gracias por la acotación y por supuesto porque hay cosas que yo no sé y como le digo, tiene razón si tomo 365 días, pero si ya tomo ese mismo lapso un poco más pequeño, y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si tú aquí en este punto donde metiste un long en Bitcoin, si hubiese metido un long en la bolsa el stop hubiese saltado y en Bitcoin estuviésemos ganando bastante dinero. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que les hayan disfrutado estos videos de esta semana de madrugada, espero que les sirvan durante el día. Nuevamente los de que están haciendo el taller estén atentos, si les envío el link voy a dar clase tranquilamente, si no pues denme chance que a ver qué sucede esta semana con esta interrupción de la energía eléctrica durante el día. Y solucionamos poco a poco eso, ¿ok? De todas maneras vayan repasando los videos, ya subí más videos de los del curso para que puedan ir repasando, sobre todo los del grupo 1, ya subí bastante, se los voy a pasar ahora al Discord para que puedan ir chequeando y haciendo sus repasos. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video.